Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Me presento, mi nombre es Carla Cordero. También soy profesora de la materia Introducción a la Práctica Psicopedagógica. Bueno, en clases anteriores hemos visto los diferentes paradigmas y las teorías que a lo largo de la historia han intentado explicar los aprendizajes humanos, sus procesos, sus dinámicas, cómo estas teorías influyeron en el desarrollo de nuestra disciplina, para llegar a lo que es lo que denominamos la psicopedagogía en la complejidad. Hemos dado una definición de aprendizaje, un aprendizaje que se da a lo largo de toda la vida, un aprendizaje complejo, multidimensional. También hemos abordado el concepto de dimensiones de los aprendizajes justamente para intentar comprender la complejidad que implican estos aprendizajes. Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que son las dificultades en los aprendizajes. Así que si me permiten voy a compartir pantalla para que empecemos a abordar estas temáticas que surgen precisamente de esta pregunta. ¿Qué significa que un sujeto tenga dificultades en los aprendizajes? Para ello primero vamos a hacer un breve recorrido que nos explica, por ejemplo, esta relación dialéctica que existe entre aprendizaje y desarrollo. En el texto ustedes van a encontrar que dice aprendemos mientras crecemos y nos desarrollamos mientras aprendemos. El aprendizaje permite el desarrollo del sistema nervioso central, eso ya lo hemos visto en clases anteriores, y este desarrollo depende de las posibilidades de interacción con el medio ambiente. Recuerden el concepto de epigénesis que fue explicado por la profesora Lozano, que nos habla de esta posibilidad que tiene nuestro sistema nervioso de modificarse en función a las relaciones que tiene con el entorno. Es decir, que aquello con lo que venimos dotados genéticamente, biológicamente, no es determinante, porque se puede modificar en función a las experiencias que tenemos con el medio ambiente. Esto es, cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que leemos un libro, que vemos una película, que aprendemos a usar una nueva aplicación del celular, una nueva plataforma, se nos generan nuevas rutas neurales, nuevas conexiones entre neuronas. Y esto ocurre durante toda la vida, aunque de diferentes maneras y con diferente intensidad. Esta relación entre la genética y el medio ambiente, esta relación dialéctica entre desarrollo y aprendizaje, se da desde el periodo prenatal. En esta etapa, antes del nacimiento, estamos hablando del periodo de gestación, se reciben elementos nutritivos, estímulos auditivos, visuales, táctiles, que comienzan a desarrollar el sistema nervioso central y que van modificando las estructuras y las funciones. Luego, en el periodo postnatal, a todas estos estímulos sensitivos, sensoriales, se van a sumar los aportes, los diferentes aportes, experiencias que parten del seno familiar, de la escuela, de la cultura en general. Bien, en cada una de las etapas de la vida, los sujetos vamos desarrollando mayores capacidades de pensamiento y de inteligencia. Acá tenemos una representación de las diferentes etapas, que son la primera infancia, la escolaridad primaria, la adolescencia, la adultez, los adultos mayores, y que vamos a ver un poquito cómo se da esta relación entre aprendizaje y desarrollo. Voy a sacar yo, discúlpenme, pero voy a sacar acá porque me tapa toda la filmina. Y entonces vamos a decir, por ejemplo, que en la primera infancia se van especializando las funciones cerebrales superiores que posibilitan el aprendizaje. Recuerden también de la clase sobre dimensiones que cuando hablamos de funciones cerebrales superiores estamos hablando de los procesos más complejos del sistema nervioso central, entre los que podemos mencionar el lenguaje, la cognición, los diferentes tipos de memoria. Estos procesos internos, junto con otros
externos, como son los estímulos y las experiencias que les proporciona el entorno, irán posibilitando el desarrollo de la recepción, el procesamiento sensorial, el dominio de la motricidad voluntaria, o sea, el aprendizaje, por ejemplo, de saltar en un pie, patear una pelota. También el manejo de habilidades sociales y afectivas. Luego, en la etapa de la escolaridad primaria, todas estas habilidades cognitivas que se desarrollaron con anterioridad van a permitir que se desarrollen otras habilidades que son más complejas, y de esta manera, por ejemplo, comienza el aprendizaje de la lectura, de la escritura, las nociones matemáticas, también se complejiza el desarrollo social y personal, acá aparece el concepto de el autoconcepto, la autoestima. En la adolescencia, lo que se va a instalar es una nueva lógica de pensamiento, que es la hipotética deductiva, que lo que implica es esta subordinación, es decir, subordinar, someter el mundo de lo real al mundo de lo posible, y esto permite que se puedan ir abordando los problemas de una manera sistemática y organizada, y ya no por ensayo y error. Esto se relaciona con el pensamiento abstracto, ¿no? Bueno, en la adultez ya estamos hablando de la utilización de estructuras formales del pensamiento, de un aprendizaje que resulta más reflexivo, que podrá desprenderse de sentimientos y de valoraciones subjetivas. Bueno, y otras características que van a profundizar en próximas clases, al igual que cuando hablamos del aprendizaje y las características del desarrollo en los adultos mayores, que, bueno, si no hay ninguna patología, si estamos hablando de un envejecimiento normal, se mantendrá relativamente estable, pero que tal vez se pueda ver por ejemplo, la velocidad de procesamiento que se vea enlentecida. De todos modos, estos temas también los vamos a abordar con mayor profundidad en la segunda parte de la materia, cuando veamos adultos mayores. Bien. El conocimiento del mundo, el dominio de las habilidades intelectuales, las destrezas neuromotoras, son partes de un proceso que se da en forma gradual. Es decir, se parte de lo cercano hacia lo apartado, de lo familiar hacia lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo concreto, es decir, lo que necesita manipulación, a lo abstracto, aquello que puedo pensar sin necesidad de estar frente al objeto. Y este proceso se da en forma gradual porque cada día el sujeto conoce un poquito más el mundo, pero al mismo tiempo ese nuevo conocimiento da forma y significado a lo adquirido anteriormente. Por eso decimos que cada nuevo aprendizaje es un prerequisito que dispone y potencia otro nuevo aprendizaje. Cada aprendizaje entonces dependerá de la maduración neurofisiológica, de las adquisiciones que el sujeto va logrando, por un lado con la edad, en el transcurso del tiempo, pero también dependerá de las distintas experiencias, de la riqueza de las experiencias que irá adquiriendo, ya sea mediante el juego, en el trabajo, en la relación con los otros. Dependerá entonces de la capacidad de generar información nueva al combinar los conocimientos previos que trae con aquellos que vamos recibiendo del exterior. Si tomamos los aportes de Piaget que vimos cuando abordábamos las diferentes teorías de los aprendizajes, diremos que estos procesos cognitivos se van desarrollando a partir de esta interacción con el medio ambiente que permite la reorganización y la adaptación en este proceso de equilibración que nos va permitiendo adaptarnos a las nuevas experiencias y que se reacomoden, digamos, nuestros sistemas previos. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar y comenzamos a preguntarnos qué es la cognición, y si hablamos de cognición o de inteligencia, y cómo vamos a abordar también este concepto de discapacidad intelectual.
Esperen que vuelvo a poner acá que me olvidé. Acá estamos de nuevo. Bien. El concepto de inteligencia se fue modificando a lo largo del tiempo en función a las diferentes teorías, a los diferentes paradigmas vigentes en cada momento histórico. En el paradigma positivista se pensaba la inteligencia como algo innato, o sea, algo con lo que se nacía. Hay una frase, yo no sé si ustedes conocen, porque tal vez son muy jóvenes, pero que dice que lo que natura no da, Salamanca no presta. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo va a otorgar, no se lo va a prestar. Salamanca es una universidad. Esta frase lo que genera es una especie de condena de que lo que no traemos desde el nacimiento, después, por más que nos esforcemos, por más que estudiemos, por más que vayamos a una universidad, no lo vamos a conseguir. Esto es algo que por supuesto trae grandes implicancias en la educación y en las posibles intervenciones. De hecho, diríamos que cualquier intervención es en vano, porque ya sabemos de antemano que si no se nace inteligente no va a haber nada que hacer. Se pensaba a la inteligencia también como un factor general, como habilidades mentales uniformes, que podían ser evaluadas mediante un test de inteligencia. Esta inteligencia única general se evaluaba con un test, con una prueba estandarizada, que lo que daba como resultado era un coeficiente intelectual. En el periodo de transición, un tal Howard Gardner, un psicólogo, investigador, profesor de Harvard, en los años 80, a principios de los años 80, va a decir que no es una sola la inteligencia, que no existe una única inteligencia. Él va a plantear a la inteligencia como una competencia humana que tiene que ver con diferentes habilidades para la resolución de problemas y que los individuos, perdón, lo que pasa es que tengo acá yo algo que me tapa, que los individuos poseen diversas fortalezas y diversas habilidades. Bueno, ahí estamos de nuevo, se me había trabado la pantalla, perdón. Bueno, lo que les estaba diciendo justamente es que Gardner va a plantear que no existe una única inteligencia, sino que las inteligencias son múltiples. Existen muchos tipos de inteligencia. Él va a describir 8 tipos de inteligencia, entre las que podemos encontrar la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la inteligencia espacial, corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y la inteligencia naturalista. De esta manera, Gardner lo que hace es ampliar el campo de lo que se considera como inteligencia y va a echar luz a algo que a nosotros tal vez en este momento nos puede resultar evidente, pero que en ese momento evidentemente no lo era, valga la redundancia, que es que la brillantez académica no lo es todo para triunfar en la vida. Todos conocemos algún caso de personas que hayan sido excelentes estudiantes, excelentes alumnos, que tengan títulos universitarios, que sean brillantes en alguna disciplina en particular, pero que, por ejemplo, no puedan tener una relación social, o carezcan de esta habilidad para relacionarse socialmente. Por otra parte, la otra cara de la moneda, personas que tal vez no tuvieron posibilidades de terminar sus estudios, de cursar una carrera universitaria, y que sin embargo triunfaron en la vida de los negocios, en un deporte. De esta manera, ¿qué nos está diciendo? Que, por ejemplo, Messi no sería más ni menos inteligente que Einstein ni que Freddie Mercury, sino que sus habilidades pasan por campos diferentes. Bien, antes de completar lo que es el paradigma de la complejidad, vamos a hablar
Dios. Se me traba, perdón. De diferentes teorías de la mente, porque justamente de estas teorías se desprenden diferentes conceptualizaciones acerca de la inteligencia. Vamos a hablar de dos grandes teorías de la mente. Por un lado, las teorías unitarias de la mente, que están, digamos, en relación a las teorías conductistas, con todas las características que hablábamos recién, en relación al paradigma positivista. Las teorías unitarias de la mente la consideran como una estructura o sistema general, independiente, como un todo, como un funcionamiento mental general. Consideran la mente como una tabula rasa, como una especie de vasija vacía. ¿Se acuerdan de las teorías conductistas? Que era necesario llenar de conocimientos, y que es mensurable en forma general. Mensurable es que es medible. Yo puedo medirla a partir de diferentes tests que me van a dar como resultado un coeficiente intelectual, un CI, y esto me permite normalizar. Es decir, qué es lo que está dentro de la norma, qué es normal y qué no es normal, qué es anormal. Por el otro lado tenemos las teorías modulares de la mente, que la piensan como un conjunto de sistemas funcionales. Por ejemplo, nos hablan de diversas memorias. Son módulos especializados, específicos para determinados procesos. Entonces está teniendo en cuenta esto de las inteligencias múltiples, y nos van a hablar de modalidades cognitivas, diferentes modalidades cognitivas. Es decir, que ya no hay algo general que se pueda medir, sino que vamos a tener que observar diferentes áreas del desarrollo, como pueden ser el lenguaje, las funciones cognitivas, la lectura, el conocimiento matemático, el juego, entre muchas otras, y todo esto nos va a permitir elaborar un perfil cognitivo. Avanzamos. Bien, entonces completamos el concepto de inteligencia en lo que es el paradigma de la complejidad. En el paradigma de la complejidad se retoma de Gardner la idea de que existen múltiples habilidades para la resolución de problemas, y se va a hablar de la inteligencia como una organización jerárquica de las capacidades mentales que constituyen la inteligencia humana. Este modelo que decíamos recién nos va a hablar de aptitudes específicas que se relacionan entre sí formando diferentes factores. Existen varios factores, pero nosotros para los fines vamos a tomar dos. Por un lado, lo que es la inteligencia fluida, que tiene que ver con operaciones mentales que un sujeto realiza con flexibilidad para resolver problemas nuevos, sin ningún conocimiento previo. Comprende la capacidad de manejar conceptos abstractos, reglas, generalizaciones, relaciones lógicas, o sea, todo aquello que implique una situación totalmente novedosa, que es que la aprendimos, quiero decir, que no hubo un aprendizaje previo y sin embargo nos permite encontrar una solución a ese problema. Es una inteligencia en esencia no verbal y está relativamente libre de la influencia de la enseñanza. Por eso decía yo que no es que hay un aprendizaje previo. El sujeto, cuando utiliza la inteligencia fluida, está resolviendo una situación problemática sin haber aprendido a cómo resolverla. Por ejemplo, la salida a un laberinto, digamos, para poner justamente un ejemplo así bien específico.
no se aprendió, pero bueno, va a tener que ir utilizando diferentes lógicas que le permiten llegar a esa salida, para lo cual no hubo un aprendizaje anterior. Por el contrario, cuando hablamos de inteligencia cristalizada, estamos hablando de una inteligencia que involucra habilidades y conocimientos aprendidos sobre la base del lenguaje, que por lo general son adquiridos en el ámbito escolar o familiar o en un contexto cultural determinado, y que sí dependen principalmente de la instrucción académica. Son todos estos conocimientos que tenemos de datos concretos, de, por ejemplo, la historia, o conocimientos sobre biología, sobre arte, bueno, todo esto que en algún momento hemos aprendido, ya sea en la escuela, o en nuestra familia, o en diferentes instituciones académicas. Por otra parte, tomamos de Fegerman y Grañana algunas variables que, según ellos, influyen en el desarrollo de la inteligencia. Existen variables que son neurobiológicas, genéticas, estructurales, funcionales, esto sí es con lo que venimos dotados. También hay variables que son ambientales, por ejemplo, el nivel simbólico de los padres, la riqueza del medio ambiente, la estimulación, la riqueza de estos estímulos que se brindan, que van a permitir todo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Lo mismo que estos factores no familiares, que tienen que ver con la calidad sociocultural de la comunidad en general, de una comunidad más amplia. Hay algunas variables que tienen que ver con la educación, ¿no? Estas variables educativas, que tienen que ver con la calidad y la continuidad de la enseñanza. Nos habla también de ciertas variables de género que, bueno, lo que aclaran es que no es que hay diferencia en las inteligencias de los diferentes géneros, pero sí hay algunas características, por ejemplo, que hay un mayor desarrollo del lenguaje en las mujeres y mayores habilidades visoespaciales en hombres. Nos habla también de una variable que es el efecto Flynn, que va a referir a un incremento del coeficiente intelectual generacional. ¿Qué quiere decir esto? Que de generación en generación se incrementaría el CI. Y esto ocurre porque existe, por ejemplo, un mayor nivel de escolarización. Por ejemplo, en nuestra universidad, que es una universidad del conurbano, muchos de los egresados somos primera generación de profesionales. Eso quiere decir que nuestros padres no accedieron a una educación universitaria, y es probable que nuestros abuelos no hayan terminado, por ejemplo, sus estudios secundarios. Entonces hay hay un incremento de los desafíos a nivel cognitivo, ¿no? Por otra parte, también tiene que ver con la modernización, el uso de las tecnologías, las exigencias en el mundo laboral, entre otras cuestiones. Bueno, por último, al referirse a las diferencias raciales, en realidad lo que plantean justamente es que no hay diferencias de inteligencia según la raza, pero que muchas veces pueden aparecer discrepancias o diferencias que no estarían dependiendo específicamente de lo racial, sino de otros aspectos que tienen que ver con la educación y con lo sociocultural. Bien. ¿Por qué hablamos de cognición y no de inteligencia? Ustedes van a ver que en el texto nosotros el concepto que utilizamos es el de cognición. Porque cognición remite no solo a la capacidad de procesar información, sino también a la capacidad de valorar esa información y de hacer uso para situaciones nuevas. Por otra parte, hace referencia al modo sumamente único y singular
de pensar, de resolver problemas, de vincularse con el conocimiento, ya que depende de las experiencias y aprendizajes previos. O sea, tenemos en cuenta que cada sujeto tiene experiencias totalmente particulares y por lo tanto va a tener un modo único y singular de conocer, de aprender. También parte del trabajo fundamental de las intervenciones psicopedagógicas tienen que ver con descubrir, trabajar, potenciar, estimular estas modalidades cognitivas particulares. Por lo tanto, hablar de cognición, que en latín significa conocer, es hablar de un término mucho más amplio que la inteligencia, porque implica la capacidad de un sujeto de procesar la información que recibe, hacer uso de ella en situaciones nuevas. Estamos hablando fíjense, de lo que es la inteligencia fluida, también tiene en cuenta la experiencia y los aprendizajes escolares, es decir, la inteligencia cristalizada, pero también va a tener en cuenta los aspectos subjetivos. Acá vamos a ver un cuadrito que justamente lo que muestra es esto, que al hablar de cognición se están incluyendo estos conceptos, se está hablando de inteligencia fluida, de la inteligencia cristalizada y también de la subjetividad. Y todo esto lo que estaría explicando es que cada sujeto tiene modalidades cognitivas que son particulares. Bien, vamos a pasar a desarrollar un poquito lo que es el concepto de discapacidad intelectual. En este momento se habla de discapacidad intelectual y es un equivalente de lo que años atrás era el retraso mental o retardo mental. El retardo mental, nos decía Lucio en el 2009, por eso no está actualizado el término, no es una enfermedad en sí. El retardo es siempre, esperen que me estoy tapando yo todo, el retardo es siempre secundario a una patología previa. Nos hablaba de un desajuste cognitivo con base neural. Él lo planteaba no como una enfermedad justamente, sino como una categoría diagnóstica, porque lo que hablaba es de una descripción de un sujeto que presentaba ciertas conductas y actitudes particulares, pero que acompañaban a una gran cantidad de patologías de diversa etiología, o sea, las causas de esta discapacidad, de este retraso, tienen que ver con aspectos genéticos, traumáticos, metabólicos, nutricionales. O sea, siempre son consecuencia de alguna cuestión que tiene base neural. ¿Qué pasa? Tengo trabado. Bueno, disculpen esa pausa, pero tuve que ir a buscar un mouse porque se me había trabado el otro y por eso quedó la pantalla unos segundos que espero que no hayan sido largos, trabada. Bien, hablamos de a qué nos referíamos cuando hablábamos de discapacidad intelectual. Ustedes van a ver en el texto que aparece el DSM-5, que es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, esas son las siglas en inglés, que yo por supuesto no las voy a decir, y cuyo objetivo es que los clínicos, los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información para tratar los diferentes trastornos. O sea, viene a ser como una especie de código en común que tiene la comunidad médica y científica. Bueno, la edición vigente es la conocida como DSM-5, la quinta, y se publicó en el 2013. Y esto lo aclaramos porque tal vez en este texto y en otros aparezcan definiciones que salen de este manual estadístico. Avanzamos. Y acá, por ejemplo, lo que vamos a ver es
la definición que da el DSM-5 sobre la discapacidad intelectual. Nos habla de deficiencias de las funciones intelectuales, la describe, deficiencias en la autonomía personal y la responsabilidad social, en una o más actividades de la vida cotidiana, y deficiencias adaptativas. Y acá hay un punto que es importante en relación a este cambio en la nominación, que tiene que ver con que los diversos niveles de gravedad de la discapacidad intelectual ya no se definen por una puntuación de cociente intelectual. En las versiones anteriores se hablaba de un retraso mental leve, grave, moderado, profundo, según el resultado de un coeficiente intelectual. Ahora eso ya no es así, y se va a definir según el funcionamiento adaptativo. O sea, según que hay una descripción, ustedes también la van a ver en el texto, según cómo sea la adaptación de ese sujeto a diferentes situaciones de la vida cotidiana, de diferentes necesidades de funcionamiento, en relación a eso se va a hablar de el nivel de gravedad de la discapacidad. La discapacidad intelectual, desde nuestra postura, va a ser mirada desde una comprensión integral y profunda del sujeto, y por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta todas las dimensiones de los aprendizajes. Entonces, para comprenderla es necesario tener en cuenta cuestiones que hacen a su organismo, a la etiología de esta discapacidad, tener en cuenta la epigénesis, es decir, cómo es el intercambio, cómo fue el intercambio entre este organismo y el medio ambiente, cuáles fueron las estimulaciones que recibió, las intervenciones que se hacen actualmente, también tener en cuenta las funciones cerebrales superiores, cómo son sus memorias, cómo es el lenguaje, sin perder de vista la subjetividad, ¿no? Esta dimensión del psiquismo significante. ¿Qué concepción de sí mismo tiene el sujeto? ¿Cómo interpreta el mundo? Bueno, todas estas cuestiones que vamos a tener que abordar desde esta mirada integral del sujeto, que lo hacemos con todos los sujetos, más allá del diagnóstico, la categoría diagnóstica que presente, por supuesto. Bueno. Decíamos que la discapacidad intelectual tenía como etiología muy diversas bases, pero a pesar de las diferencias que pueden existir entre estas patologías, los sujetos que tienen discapacidad intelectual tienen ciertas características en común, tienen un perfil cognitivo que es propio. Y algunas de estas características tienen que ver con la comprensión, una comprensión descendida en situaciones cotidianas, en situaciones nuevas, un déficit en las memorias a corto y largo plazo, dificultades en el lenguaje expresivo, que puede variar entre ausencia total del lenguaje o que exista el lenguaje, que tenga un uso correcto, pero que sea pobre, o sea, hay diferentes niveles. Dificultades también a nivel comprensivo, el lenguaje comprensivo, déficit en la comprensión de consignas sencillas, comprensión literal de metáforas, chistes, ironías, dificultades para representar el tiempo y el espacio. También hay algunas características que tienen que ver con su pensamiento, en el cual se puede observar cierto enlentecimiento, un estancamiento, desfasaje entre las estructuras, suele ser un pensamiento rígido. Bueno, todas estas características se pueden compartir por personas que tienen discapacidad intelectual, más allá que la patología de base sea totalmente diferente. Puede ser una patología de base que responde, por ejemplo, a un síndrome de Fragile X, que es hereditario, o a causa de un traumatismo que produjo una injuria en el sistema nervioso. Entonces, sin importar la etiología, la causa de esta discapacidad, va a haber características en común entre los sujetos.
El retraso global del desarrollo o retraso madurativo es otro diagnóstico que nos suele llegar con frecuencia entre nuestros pacientes, y acá es importante poder diferenciarlo de la discapacidad intelectual. Es un diagnóstico que se reserva para menores de 5 años, que se utiliza cuando un niño no cumple con los hitos de desarrollo esperados para su edad, ya sea en la psicomotricidad, en el lenguaje, en el desarrollo cognitivo, en la interacción social, en algunos de estos campos. Y decimos que no es sinónimo de discapacidad intelectual porque es un diagnóstico que es provisorio, no es un diagnóstico definitivo. Justamente pensando en la labilidad de la edad de estos niños, recuerdan el concepto de periodos críticos, donde va a depender mucho de las estimulaciones que reciba, de las intervenciones que se hagan en estas etapas tempranas del desarrollo, si recibe apoyos adecuados, que puedan modificarse, que puedan lograr este desarrollo esperable. Entonces, siempre que vemos este diagnóstico que tiene que ver con retraso madurativo, retraso global de desarrollo, vamos a estar pensando en niños menores de 5 años. En mayores, si persisten estas características, vamos a estar hablando de discapacidad intelectual. Pasamos entonces a lo que son las dificultades en los aprendizajes. A lo largo de la historia, de acuerdo al paradigma vigente, se fue hablando indistintamente de diferentes términos para llamar a las dificultades: trastornos, problemas de aprendizaje, disfunción cerebral mínima, desórdenes psiconeurológicos del aprendizaje. La investigación acerca de las dificultades de los aprendizajes siempre estuvo ligada a la educación formal y sistemática, que son las que apuntan a desarrollar diversas habilidades académicas. De hecho, en la Argentina son términos que surgen con la escolarización, y al ver que había chicos, cuando se extiende la escolarización, quise decir, y se empiezan a ver ciertos chicos que no responden a la adquisición de estos aprendizajes básicos que ellos consideran. Bien, nosotros dimos una definición de aprendizaje como esta capacidad de realizar una tarea de cualquier nivel o complejidad bajo el efecto de una interacción con el entorno, es la definición que dimos como cátedra, y estamos hablando de una definición de aprendizajes en sentido amplio, complejo, multidimensional, y por lo tanto, cuando hablamos de perturbaciones o de dificultades en los aprendizajes, también vamos a tener que pensarlos como complejos, multifactoriales y multidimensionales. Acá volvemos a mencionar al DSM-5 y una nueva nomenclatura para hablar de estas dificultades en los aprendizajes, que en realidad van a estar englobados en lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que implica un grupo de afecciones o alteraciones amplias de uno o más componentes que se dan de manera precoz en el desarrollo y que van a generar alteraciones en el funcionamiento personal, social, académico u ocupacional de variado rango. Esto es lo que se saca de la definición del DSM-5. Dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, que también incluyen la discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, déficit de atención, trastornos en la comunicación, se van a encontrar también lo que son los trastornos específicos del aprendizaje, que nos hablan de una dificultad en el aprendizaje o aptitud académica. Bueno, ahí tienen la definición, con persistencia de más de 6 meses, con un funcionamiento por debajo de lo esperado. Vamos a pasar a esta clasificación de los aprendizajes más allá de lo que plantea el DSM-5. Lo importante es entender que los trastornos específicos de aprendizaje estarían dentro
de un grupo mayor que son los trastornos del neurodesarrollo. Bien, ¿con qué nos encontramos los psicopedagogos cuando observamos alteraciones, perturbaciones, por ende, perdón, me trabé porque tuve que cambiar. Cuando hablamos de alteraciones, perturbaciones en las modalidades cognitivas, y por ende estamos hablando de perturbaciones y dificultades en los aprendizajes. Tenemos una clasificación que tiene que ver con si las dificultades en los aprendizajes son secundarias o primarias, perdón. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje secundarias, estamos hablando que son dificultades que tienen otra causa. Por ejemplo, una discapacidad intelectual. Entonces, estas dificultades se desprenden de causas variadas que pueden ser una discapacidad intelectual o un déficit de atención, alguna de las otras, de los otros trastornos que veíamos en los trastornos del neurodesarrollo. En cambio, cuando hablamos de dificultades en los aprendizajes primarias, estamos hablando de dificultades específicas del aprendizaje. Bien. Las dificultades primarias, también denominadas específicas de los aprendizajes, o DEA, pueden a su vez clasificarse en dislexia, cuando hay una dificultad en la lectura y o en la comprensión de lo leído, en disortografía, cuando hay un conjunto de errores en la escritura que afectan a la palabra, y esto es importante señalar y diferenciar que no es una dificultad en el trazado, no es un problema motriz, una letra fea o ilegible. Tiene que ver con errores sistemáticos en la escritura, pero, por ejemplo, algunas características que se pueden ver: omisión de letras, omisión de sílabas o de palabras, inversiones de sílabas, inversiones de letras, bueno, todo este tipo que tienen que ver con la escritura, pero no a nivel motriz. Y también hablamos de discalculia, que es la dificultad para comprender el sentido numérico, el cálculo y o el razonamiento matemático, y que a veces estas dislexia, disortografía, discalculia se pueden dar en forma mixta, o sea, presentarse en forma conjunta. No voy a profundizar mucho más en esto porque es temática que sigue en la clase siguiente sobre dificultades, pero sí que las puedan clasificar. Entonces, vamos a abordar ahora lo que son las dificultades de aprendizaje secundarias, también denominadas inespecíficas. En las dificultades inespecíficas, el sujeto no aprende porque hay un trastorno, un síndrome, una alteración que le están impidiendo aprender, que están incidiendo sobre sus aprendizajes. Por eso son secundarias a esos trastornos, a esos síndromes, a esa alteración. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que mencionábamos anteriormente, o sea, podrían ser secundarias a algunos de los trastornos del neurodesarrollo, o alteraciones sensoriales, ceguera, sordera, hipoacusia, pueden ser a causa de una parálisis cerebral, una injuria en el sistema nervioso central, una enseñanza inadecuada, ojo, esto lo van a ver también en la clase que sigue. Pueden presentarse dificultades porque hay una enseñanza inadecuada, porque hay una estructura familiar e individual, y entonces esta dificultad se presenta como síntoma, o podemos hablar también de un problema de aprendizaje reactivo. Bien, esto queda en suspenso, porque no quiero ser reiterativa con la clase que tienen que ver a continuación, que es de la profesora Patricia Darcy. Pensar a las dificultades de aprendizaje desde el paradigma de la complejidad implica ir más allá del sujeto. No vamos a centrarnos en las dificultades en el sujeto, o del sujeto, sino que lo vamos a ubicar en un contexto atravesado por múltiples dimensiones y susceptible a las influencias del medio. Por eso mencionaba recién todas las otras dificultades que pueden presentarse. Y es
por este motivo que nosotros decidimos hablar de dificultades en los aprendizajes, porque estamos teniendo una mirada más amplia acerca de las posibles causas, de los diferentes factores que inciden en estas dificultades. ¿Cuál es la importancia y el efecto que puede causar un diagnóstico cuando se le da, por ejemplo, a una familia? Cuando llegamos a ese diagnóstico, es importante tenerlo, porque es lo que nos va a dar una lectura, esta lectura multidimensional, digamos, sobre el conjunto de las capacidades que el niño tiene, cuáles son las disfunciones que lo hacen padecer, por qué sufre este chico con estas dificultades. También tiene que ver con las condiciones que posibilitan el trabajo clínico. Es necesario tener un diagnóstico para poder planificar intervenciones que sean favorables, que permitan la superación o compensación de la dificultad. Pero a veces también, como les decía anteriormente, pueden generar en el sujeto y en la familia una duda o una etiqueta acerca de esta imposibilidad, que muchas veces puede hacer perder de vista al sujeto en situación de aprendizaje. O sea, se pierde de vista al sujeto y se lo empieza a llamar o a pensar desde ese diagnóstico. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Tratar de acompañar a la familia, al paciente o a la escuela durante todo este tratamiento, y que este diagnóstico nos sirva para poder pensar en intervenciones que sean adecuadas, que sirvan como un punto de partida para lograr compensar o superar esta dificultad. Entonces vamos a cerrar con esta frase de Lucio, que es el epígrafe del texto, y que nos dice esto: cuando existen trastornos en los aprendizajes, la vida de un niño se perturba más allá de lo que muchas veces sospechamos. Los niños, se sabe, pueden hallarse dañados, pero no son insensibles. Perciben aquello que les es dificultoso y sufren por ello. Nuestra tarea, creo, consiste en acompañarlos con el respeto y toda la sabiduría que nos es posible. Nunca será suficiente, pero el intento de desbrozarles un tanto el camino merece todos los esfuerzos. Esta frase tomada del libro de Lucio Cerdá, nuestro maestro. Y bueno, con esto vamos a dar finalizada nuestra clase de hoy. Recuerden que tienen la segunda parte sobre esta temática, que pueden realizar preguntas en el tablón de Classroom, y que también pueden despejarse dudas y hacer consultas en el próximo encuentro por Zoom con cada uno de sus profesores. Chao, nos estamos viendo.